Muy bien, seguimos con el mismo tipo de ejercicio, pero ahora con otras componentes. Esto va a ser un poquito más complejo, necesito que pongas mucha atención. Bueno, tenemos un vector cuyas componentes son bx igual a menos 3 metros y by igual a menos 5 metros. Vamos a dibujarlo primero que nada. Dibujamos el plano cartesiano. Bx es negativa, por lo tanto apunta hacia la izquierda. Esto es bx. Y by es negativa, por lo tanto apunta hacia abajo. Y dibujamos el vector del cual estas son las componentes. ¿Cómo se dibuja? Recuerda, empezamos desde el principio del trayecto y dibujamos el vector hasta el final. Este es el vector B. Perfecto. Ahora bien, ¿de qué se trata el problema? Recordemos, pues yo tengo que sacar la magnitud de B y el ángulo de B. Bueno, vamos a dibujar el ángulo de B. Recuerda, es el ángulo estándar, por lo tanto tenemos que proceder desde aquí, desde el eje X positivo, rotando en este sentido hasta topar con el vector. Este es el ángulo que yo voy a buscar en un momento. Perfecto. Bueno, de nueva cuenta, vamos a empezar primero a encontrar la magnitud de B. Eso de nueva cuenta es con el teorema de Pitágoras. Siempre va a ser con el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Y pues tú lo haces solo. Es muy sencillo sacarlo. Y te debe de dar, déjame hago la operación. Eso te va a dar 5.83. 5.83 metros. Por lo tanto ya tenemos este valor. Vamos a ponerlo. Listo. Ahora el ángulo de B. Vamos a proceder a sacarlo. Este problema es un poquito más difícil que el anterior por lo siguiente. Para obtener el ángulo de B, que repito, es este que estoy remarcando ahorita. Este es el ángulo que debemos nosotros de sacar. Para poder obtener ese ángulo, lo primero que tenemos que hacer es sacar el ángulo de referencia del vector B, el cual es este. ¿Sí? Lo voy a etiquetar. Este es el ángulo de referencia del vector B. Es este. Y tengo que sacar ese ángulo primero. Bueno, vamos a ver cómo se saca. Vamos a poner sacando el ángulo de referencia de B. ¿Cómo lo hacemos? De la misma forma que el anterior, tenemos que hacer uso de la función tangente. Entonces vamos a escribir tangente del ángulo de referencia de B es igual al lado opuesto sobre el lado adyacente. Luego sustituimos. ¿Cuál es el lado opuesto al ángulo de referencia de B? Pues BY, la cual vale aquí menos 5 metros. Pero aquí hay que prestar mucha atención. Mucha atención. Ahorita voy a hacer una nota aquí en especial. Aquí nunca vamos a poner medidas negativas. Yo entiendo muy bien que BY está dada como menos 5 metros. Pero al hacer uso de trigonometría, yo lo que estoy considerando son triángulos. Es decir, yo estoy haciendo trigonometría. La trigonometría es el estudio de los triángulos. Es decir, este triángulo que está formado por B, BY y BX. Pero cuando yo considero esta figura como un triángulo, yo no puedo decir que BY, o sea que este lado del triángulo es menos 5. No tiene sentido decir que un triángulo tiene lados negativos. Por lo tanto, lo tengo que poner como positivo siempre. Todos los lados aquí deben ser positivos. Bueno, entonces ahora, ¿cuál es el lado adyacente al ángulo de referencia de B? Pues es BX, la cual técnicamente vale menos 3 metros, pero yo le voy a poner 3 metros. Entonces la nota es aquí, nunca poner lados negativos
en función tangente, nunca. Muy bien, entonces esto me va a quedar tangente del ángulo de referencia de B es igual a 53, lo cual es 1.66, y luego procedo a sacar el ángulo de referencia de B, como con la función tangente inversa de 1.66. Por lo tanto, el ángulo de referencia de B no va a ser otra cosa más que 58.9 grados. Voy a redondear a 59 grados. Muy bien, entonces ese es el ángulo de referencia de B, 59 grados. ¿Y eso para qué me sirve? O sea, porque yo te dije al principio que primero tenemos que sacar este ángulo, el ángulo de referencia de B, para poder obtener su ángulo estándar, que es este. Bueno, muy sencillo, porque el ángulo estándar y el ángulo de referencia de un vector siempre están relacionados geométricamente. Observa, quiero que observes esta figura, quiero que observes este ángulo y el ángulo estándar. Fíjate cómo están relacionados. Si te das cuenta, el ángulo estándar no es otra cosa más que 180 grados más el ángulo de referencia. ¿Te das cuenta? Mira, es 180, que es hasta aquí, más este pedacito. Y este pedacito es esto. Por lo tanto, si yo conozco este ángulo, yo puedo sacar este ángulo y viceversa. Entonces, ¿cuál va a ser aquí en este caso el ángulo estándar de B? Pues el ángulo estándar de B, lo voy a sacar aquí, va a ser igual a 180 grados más el ángulo de referencia de B. Por lo tanto, el ángulo estándar de B va a ser igual a 180 más 59, lo cual es 239 grados. Y esta sería la respuesta que nos faltaba. Esto va a ser igual a 239 grados. Y hemos concluido el problema.